escucharla, lo que ella tiene para compartirnos. Bien, entonces vamos a continuar con el estudio que estamos trayendo. Un maravilloso estudio donde Dios muestra que efectivamente es un Dios justo, es un Dios fiel a lo que Él ha prometido y donde efectivamente llega el momento de emitir unos juicios que van a limpiar la infección del mundo. Y esos juicios son los que permitirán al hombre entender que estaba aturdido, que estaba embriagado de mentiras, de sistemas políticos, religiosos, de los cuales por detrás siempre se encuentra su archienemigo. Pero solo hasta este momento, donde él ya emite estos juicios, es que mucha gente se va a dar cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Entonces, estamos ubicados ya en esta última parte de los juicios que son las copas. La primera copa, la úlcera maligna que cae sobre los hombres que tienen la marca pestilente, es el juicio porque el hombre llegó a su colmo, ¿sí?, de su ceguera, adorando al archienemigo de Dios. Luego vimos la segunda y la tercera copas, que es aquellas donde el mar y los ríos se convierten en sangre, el juicio por la sangre derramada de los santos y los mártires. Y efectivamente Dios también les dará de beber su sangre, pues se lo merecen, es un juicio justo. La cuarta copa es allí donde comienzan los juicios sobre los astros y es derramada sobre el sol. Es el juicio porque la tierra se contaminó bajo sus moradores por traspasar las leyes. La quinta copa es un ataque directo que se hace sobre el trono de Satanás para erradicar sus obras, y el ataque es con oscuridad. Entonces vimos la clase pasada que efectivamente esta plaga también la sufrió en Egipto, ¿sí?, y que esta oscuridad va a atacar efectivamente al reino de la bestia únicamente. Esto estuvo profetizado, que efectivamente vendría esta plaga sobre este trono. Joel también profetizó estas tinieblas, y es un ataque directo sobre el trono de la bestia, un juicio sobre Satanás y su reino. Y es un juicio porque recordemos que justamente la gente decía, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí está su respuesta. El arrogante desafío de la bestia de establecer su trono en imitación al trono de Dios va a ser juzgado. Entonces, esta parte termina con que los hombres prefieren morder sus lenguas antes que clamar, pidiéndole a Dios, ¿sí? En cambio de esto, blasfeman contra él. Vimos la sexta copa, que es una copa que es muy específica, va dirigida sobre el gran río Éufrates. Hicimos un recorrido acerca de este río, que efectivamente estaba profetizado, esta sexta copa. Vimos su ubicación geográfica, y algo muy importante es que el Éufrates es el límite divisorio entre los hijos de Dios al occidente y los hijos del adversario al oriente. Espiritualmente se podría hablar de esta línea divisoria, lo que nos muestra la palabra. Bien, muy importante recordar que en esta frontera oriental se hallan presos 4 ángeles, y son estos ángeles que fueron entregados a estas prisiones, se encuentran allí en el abismo, reservados justamente para este día y esta hora, en los tiempos futuros de los juicios, ¿sí? Y fueron estos mismos ángeles los que abandonaron su morada, su cuerpo espiritual que Dios le dio, traspasaron todos los límites y se juntaron con las hijas de Adán para procrear los gigantes. También vimos que en esta ribera del río Éufrates hay esta prisión del abismo, donde, haciendo una consideración, hablábamos de diferentes espacios para diferentes tipos de jerarquías de espíritus
diabólicos. Están las langostas, están estos ángeles que son con sus jinetes de a caballo, que son 200 millones. Todo esto se encuentra justamente en el río, en este límite. Y recordemos que el río Éufrates también, allí en esta llanura, es donde es la cuna de la Babilonia, muy importante. De Babilonia, recordemos, es el sitio geográfico donde se ubican las tinieblas sobre la faz del abismo, es la cárcel de los demonios. Y de allí surge el famoso cazador de almas que enfrenta a Dios, Nimrod. Por eso es tan importante y por eso este juicio va específicamente dirigido allí. Entonces, este Éufrates está puesto allí con un propósito muy especial. Y vamos a leerlo, dice en Apocalipsis 16:12, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y ya vimos todo su historial, por qué específicamente Dios habla de este río. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Bueno, entonces, efectivamente, como sucedió en otras ocasiones, que nosotros sabemos de la palabra de Dios, que también el Mar Rojo fue literal, que él se secó, se abrió en seco para que cruzara el pueblo. O sea que esto va a volver a ocurrir. El río Éufrates se va a secar con un propósito, y es que pasen los reyes del oriente. Vamos a mirar, hoy nos vamos a detener quiénes son estos reyes del oriente. Efectivamente, los reyes del oriente son todas estos gobernantes de las naciones enemigas de Israel, quienes van a guiar sus ejércitos a través del cauce seco de este río Éufrates, con el propósito de ir a una batalla, que es llamada la batalla del Armagedón, que será entre los ejércitos celestiales. No va a ser una batalla únicamente física, digámoslo de esa manera, sino va a involucrar también los ejércitos celestiales versus los ejércitos satánicos y los terrenales enemigos de Israel. Pero es imposible que a Dios Todopoderoso sea vencido. Sin embargo, todos ellos se van a enfrentar. Este es el gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí vamos a trabajarlo un poquito más adelante, vamos a ver qué historia hay detrás de estos reyes que se juntan y atraviesan en seco el cauce del río Éufrates. Continuemos leyendo. Dice en Apocalipsis 16:13: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Entonces aquí ya nos empiezan a contar quiénes van, ¿sí?, a estos reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bien, lo primero que tenemos que mirar este detalle es que el Espíritu Santo no dice que fueran ranas, sino que a manera de ranas, ¿sí?, las cuales son espíritus demoníacos. Estos demonios salen a manera de ranas de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, con un propósito: irse por el mundo a engañar a los reyes de la tierra. Bien, estas ranas, claro que sí, tienen relación con la plaga de Egipto. En Éxodo 8:3 dice: y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Bien, estas ranas son el tipo. Estas ranas de Egipto son el tipo en que fueron numerosísimas, ¿sí?, tanto que se introdujeron en la parte más íntima, en las cámaras, en sus alimentos, tanto del rey como las del pueblo egipcio. Entonces,
estos 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, operando señales, procederán de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Se podría considerar que estas tres que salen de la boca del falso profeta, etcétera, etcétera, tienen por detrás millares, ¿sí?, de espíritus diabólicos, los cuales se van a ir, ¿a dónde? Por el mundo, y a los primeros que van a llegar es a los que hayan recibido la marca de la bestia, para convencerlos, más aquellos que se dejen engañar con las señales que van a hacer. Y ya vamos a ver con qué los van a convencer para llevarlos a la gran batalla. Deben tener algún argumento poderosísimo. Entonces, estos espíritus inmundos van a operar señales, de la misma manera que lo hacía el falso profeta, con un propósito: engañar. Así como está escrito aquí en Apocalipsis 13:13, lo que hacía el falso profeta: hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia. Entonces, de la misma manera, estos espíritus diabólicos, a maneras de rana, van a ir hacia los reyes de la tierra a engañar. ¿Cuál va a ser su argumento? ¿Sí? La bestia y el falso profeta van a poner la idea de que es Israel la causante de todos los males que están cayendo sobre la tierra. Como ya han caído varias copas, ¿cierto? Todo esto que está pasando, pues ellos van a ir con esta idea que adivinen quién es el causante de todo esto que está sucediendo en la tierra. Y, por supuesto, todos estos reyes querrán exterminarlos, lo cual no es nada nuevo, ¿cierto? Israel siempre ha querido, sus enemigos han querido borrarla del mapa sin ninguna razón aparente, sino porque sí. Todos conocemos la historia de Hitler y su holocausto sobre este pueblo, y de la misma manera va a suceder. Entonces, estos espíritus diabólicos, estos demonios, van a ir a lo más profundo, ¿sí? Van a ser numerosísimos y van a ir a engañar para atraer todos estos reyes y todos los que se han marcado, para poderlos juntar contra Dios, básicamente, en esa gran batalla del Armagedón. Van a ir haciendo muchas señales y engañando a los poderosos. Las ranas que croan toda la noche en los pantanos y ciénagas consiguen convencer a los reyes de la tierra y a sus súbditos. Recordemos que las ranas nunca se callan, ¿cierto? Siempre están allá croando, y bueno, y lo logran. Y su objetivo expreso es reunirlos para la gran batalla del día de Dios, el Armagedón. Ellos rodearán el territorio de Israel para pelear contra ellos y exterminarlos en la batalla. Eso es lo que ellos creen, pero pues sabemos que lo que va a pasar es otra cosa muy diferente. Entonces, con este argumento van a ser llevados los reyes del oriente y todos sus ejércitos a través del cauce del río Éufrates para reunirlos para esta gran batalla. Esta gran batalla es el grande día del Dios Todopoderoso. Esta profecía se encuentra en Joel, en el Antiguo Testamento. Dice en Joel 3:12: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Entonces, aquí están involucradas las naciones. Echad la hoz porque la mies está ya madura. Entonces, fíjense cómo se van uniendo las cosas. Nosotros ya hablamos de la vendimia, hablamos de la siega, ¿sí? Venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, las naciones, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Esto ya lo habíamos visto, que efectivamente estas señales: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén.
Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Efectivamente, esto es lo que va a suceder en ese Armagedón que está puesto ahí en Apocalipsis. Bien, ya hubo en Apocalipsis 12 un Armagedón celestial, una gran batalla, ¿sí?, que acabó con las hostilidades de las edades. Recordemos, puso fin a las obras de Satanás desde la bóveda celeste. Entonces fueron Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, que incluían la totalidad de los ejércitos del cielo, midiendo fuerzas. Y efectivamente, Dios y Miguel vencieron, y recordemos que Satanás y todas sus huestes cayeron a la tierra y despejaron la bóveda celeste. Ahora, este conflicto va sobre la tierra y tiene el mismo carácter, es decir, va a ser una batalla tremenda. El alcance abarcará toda la tierra y llevará también un Armagedón terrenal. Así que se van a enfrentar todas las fuerzas. En este caso, tenemos las del Dios Todopoderoso con Israel y las del adversario con todas sus huestes, sus ranas y todo lo que se va todo lo que va a ocurrir en este Armagedón. Bien, miremos detalles pequeños. Los espíritus demoníacos reunieron a los reyes y a sus ejércitos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que es un monte, es el monte de Megido, un lugar geográfico literal, es decir, existe, situado en la llanura de Esdraelón y destinado a ser el escenario de la gran batalla. Este monte de Megido no es la primera vez que tiene una batalla allí. De hecho, muchas batallas, matanzas y lamentaciones se asocian con Megido. Miremos una. En Segunda de Reyes 23-29 dice: en aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates. Aquí aparece. Y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. En Segunda de Crónicas 35-22, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Zacarías 12:11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Idadrimón en el valle de Megido. Entonces, el Armagedón es un monte específicamente. Y hay algo más que aclarar aquí. Esta batalla del Armagedón, del gran día, no es la batalla final. La batalla final es la que se va a librar después del milenio, ¿sí? Para que nosotros sepamos, aquí, por ejemplo, en esta batalla no ha venido el Señor Jesucristo. Él, como vamos a ver, Él aparecerá cuando ya el pueblo no tenga esperanza, pero no es la batalla final de después del milenio, cuando el adversario y el falso profeta sean apresados. No, para que vayamos diferenciando. Bueno, entonces, muy importante, ¿por qué el juicio sobre el río Éufrates? Porque se va a secar y por allí van a cruzar todos estos ejércitos que están básicamente en oposición de Dios. Bien, en la batalla del Armagedón, el anticristo dirigirá el sistema mundial. Entonces ya pongámoslo más en contexto, que serán los ejércitos satánicos y los ejércitos terrenales enemigos de Israel contra los ejércitos del Dios Todopoderoso. ¿Por qué sabemos esto? Porque Salmos 2:2 nos lo dice, dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. Todos los enemigos se van a juntar precisamente en contra de Dios y en contra de su ungido. Bien, en Apocalipsis 17:12, más adelante dice: y los 10 cuernos que has visto, aquí están, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes.
y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres de naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Todo esto va a suceder. Apocalipsis 19:19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Por eso decimos que no es solo una guerra física, sino aquí otra vez se miden fuerzas entre los ejércitos celestiales y los demoníacos. Bien, cuando nadie lo espere, cuando ya Israel no tenga esperanza, el Señor Jesucristo llega para la batalla. Tan sorprendente e inesperada será su venida como ladrón, a establecer el reino milenial. Entonces, efectivamente, en el último momento, cuando ya no haya esperanza, entonces va a aparecer el Señor Jesucristo. Y ya nosotros hemos escuchado que Él dice, he aquí yo vengo como ladrón. Como dice Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, esperando y apresurándoos la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Lo mismo que en 1 Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. La exhortación es a estar vigilantes, ellos allá en el futuro, y alertas, ni aún quitarse la ropa, simbolizando para ellos en ese momento que hay que entender las señales de los tiempos, hay que estar totalmente vestidos en Cristo y confiados en que Él va a ser el que peleará las batallas, en el cual hay que estar dispuesto inclusive a morir, como ya lo hemos visto, porque el tiempo es aún más corto. O sea, ya en esa batalla se sabe que los que van a estar firmes, que quedaron, bueno, etcétera, hay que estar vigilantes de todas las cosas que están sucediendo. Cuando la palabra dice no estar desnudo, pues obviamente es espiritualmente. Lo dice 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos cuando deseamos, ¿sí?, esta habitación celestial. En Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ya lo entendemos mucho mejor, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es así como ellos deben esperar en esos tiempos, vestidos. Así pues, en aquel gran día del Dios Todopoderoso, en el gran día de la ira del Cordero, cuando Dios confronte las naciones rebeldes, engañadas por Satanás a través de los demonios en forma de ranas, repentinamente Cristo vendrá como ladrón sobre ellas, reunidas todas estas naciones en dura y desafiante oposición a Dios. Pero los demás tienen que estar vestidos para que no los cojan desnudos, así de imprevisto. Bien, esto es lo que tiene que ver con la sexta copa. Y cerrando todo este ramillete, entramos en la séptima copa, que dice lo siguiente. Apocalipsis 16:17. Entonces viene el séptimo juicio, que es el siguiente. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo.
del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bien, entonces esta última copa, por supuesto, tiene que cerrar todos estos juicios y termina de una forma culminante, una gran voz saliendo por el aire, ¿sí? Específicamente sale del trono y expresa, hecho está, o sea, ya. Tenemos una expresión similar que significó la culminación de la obra de salvación del Señor Jesucristo. Está registrada en 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, esta frase, que aquí también la del Señor fue, Jesucristo fue, ya lo que tenía que hacer, lo hice. De la misma manera, este ángel expresa, hecho está. Pero ahora, el contexto es muy diferente porque aquí están los hombres que rechazaron la oferta de salvación del Señor Jesucristo. Este juicio final está acompañado por elementos que enfatizan, por supuesto, toda la solemnidad del momento, los relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande del cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esa es la forma en que culminan los juicios, acompañados de esta frase, hecho está. Entonces, este gran terremoto aquí es el más grande. En los usos de esta palabra terremoto, seísmos, la palabra griega 4578, hubo 7 usos durante el tiempo de Apocalipsis. El primero fue al abrir el 6º sello. El segundo, el resultado del derramamiento de fuego sobre la tierra antes de que suenen las 7 trompetas, en Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El tercer uso lo hubo de este seísmos en la resurrección de los 2 testigos. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto. Aquí está el siguiente uso. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El siguiente uso, Apocalipsis 11:19, como resultado de la apertura del templo en el cielo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto y grande granizo. Y el último uso es este que estamos viendo en Apocalipsis 16:18. Y entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un grande temblor de tierra, y ya sabemos que ha sido el más grande. Como resultado de ese terremoto, que la verdad tenemos que imaginarlo, es el más grande que haya habido, que va a haber, es un cataclismo del cual dice que toda isla huyó y los montes no fueron hallados.
Esto significa que no quedará nada, absolutamente nada, de lo que hoy conocemos, sino que la Tierra será reorganizada para el milenio. Entonces, es muy importante que sepamos que no va a quedar nada. Cambiará la topografía completa del planeta. La destrucción será inimaginable, o sea, nosotros, o sea, lo podemos pensar, pero no. La Tierra será un lugar irreconocible, devastado y convertido en un montón de escombros, especialmente Babilonia, la capital del gobierno del anticristo. Un megaterremoto. Hoy, el día de hoy, los científicos saben que las grandes fallas geológicas del mundo están comunicadas. Sabemos de la falla de San Andrés, de todas estas fallas que recorren el planeta entero. Así que nosotros ya podemos saber que efectivamente este terremoto va a estar por todo el planeta. O sea, ya las fallas están, las conocemos hoy. Y pues con este transcurrir de tiempo serán cada vez más grandes. Aquel será el más fuerte terremoto que la Tierra haya soportado desde la creación del hombre. Eso quiere decir que antes pudo, y efectivamente, este terremoto es comparable a la hecatombe generada por el adversario en Génesis 1:2. Así, de esa magnitud. Y efectivamente, Dios con este terremoto acabará todos esos ejércitos que intentaron, se atrevieron a desafiar a Dios. Bien, entonces, recordemos que en Génesis 1:2, efectivamente, el adversario tuvo el deseo de tomar el cosmos para sí, y esto trajo consecuencias devastadoras sobre la Tierra, comparables con este gran terremoto, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la Tierra. Esto se encuentra, lo sabemos, en Génesis 1:2, con su traducción ya, y la Tierra se volvió sin forma y vacía, y las tinieblas llegaron a estar sobre la faz del abismo. En Jeremías 4:23, esa comparación, miré a la tierra y aquí que estaba asolada, tohu, y vacía, bohu, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Entonces va a ser una mega. Nada de lo que hay ahora va a quedar, absolutamente nada. Estuvo también en el profeta Joel, efectivamente, lo podemos entender ahora mucho mejor. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, todo esto va a suceder con el derramamiento de la séptima copa, que es ya este juicio final, ¿sí? Y dice que, además de todo esto, en Apocalipsis 16:21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Un talento judío con un peso aproximado de 1/4 de kilogramos, y yo diría que hasta más, porque se hablan de 25 kilos, de 26, de 34 kilos. El historiador Josefo dice que las piedras con el peso de un talento fueron arrojadas por los romanos contra Jerusalén en las guerras tercera y séptima. Dios puede arrojar desde el cielo lo que los hombres pueden arrojar sobre la tierra. O sea, va a ser una cosa inimaginable este granizo. Si a veces esas pepitas se caen, golpean, no me imagino esto, bueno, para rematar. Entonces, efectivamente, ese granizo también estuvo como una plaga en Egipto. Dice en Éxodo 9:22, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre la bestia y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto.
Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así de hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Josué 10:11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces, efectivamente, esto ya ha sucedido y va a suceder. Bien, vamos a dejar aquí, porque ya de aquí del capítulo en adelante, entonces ya viene el capítulo específico sobre la destrucción de la Babilonia. Bueno, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Sí, Juan. qué hermoso, es que es genial. A muchos les podrá parecer que todo esto es un escenario imposible de venir a suceder, pero recuerdo cuando estabas haciendo esta presentación, pues cómo fue en los días de Noé. Y ciertamente hay vestigios arqueológicos que se encuentran fósiles que indican efectivamente que en la Tierra hubo una inundación, porque se encuentran esos fósiles en las cimas de los montes. De manera que nuestro Dios siempre ha avisado de todo lo que el hombre, alejándose de él, pues iría a acarrear, porque esto es impresionante. Otra vez vuelvo a decir, nos parece mucho como si fuese Dios quien estuviese, en fin, sin motivo alguno, enviando pues todas estas plagas y estas copas de ira. Sin embargo, no, los que conocemos a nuestro Padre Celestial, pues ya tenemos bien claro que Él es grande en misericordia y muy lento para la ira. Es decir, los avisos que va siempre haciendo, pues para que la gente se vaya separando de esa catástrofe que está acarreando toda la humanidad sobre sí, abriéndole más y más la puerta al ladrón, que no viene sino para hurtar, matar y destruir, pues es muy real. Es muy real. Él con su misericordia y su gracia puede parar estos juicios, efectivamente, como ya hemos dicho, sabiendo quiénes son los que en este camino de perdición que lleva a la humanidad se arrepienten, que se vuelven para nuestro Dios, y Él es el que los va separando. Esto tiene mucho que ver con cuando pasamos las tribulaciones. Yo estoy orando a nuestro Padre Celestial que me dé y que nos dé a todos pues más iluminación en versículos como el Cristo que tenemos dentro le hizo confesar al apóstol Pablo que se gloriaba aún en las tribulaciones. Bueno, muy poca luz tengo sobre este tema, pero gracias a Dios voy entendiendo muchas cosas acerca de por qué lo permite nuestro Dios, y quería hablaros un poco sobre eso esta noche, porque pienso que es un consuelo grande para todos. Pero es cierto que
todos los que nos avisa de estos juicios y hemos escuchado la voz de nuestro Dios, permitiendo que en la obra que Él está llevando en nosotros nos vaya separando del mundo, pues sabemos, como dice Pablo, que nosotros seremos librados de la ira venidera, que es pues la llegada al colmo de la humanidad y nuestro Dios pues no tener ya más posibilidad de librar a la humanidad de todo esto que estamos aprendiendo en el Apocalipsis. Es muy hermoso porque se está cumpliendo en nosotros lo que se escribía al principio de este libro: bienaventurados son los que escuchan, leen y aprenden las palabras de esta profecía, porque estamos viendo que muchas figuras y muchos términos que vamos aprendiendo en el Apocalipsis, pues cómo están referidos en los profetas, y es por eso que Charles Wells decía que muchos dicen no entender las Escrituras porque tampoco conocen los profetas. Pero gracias a nuestro Dios y con el Espíritu que tenemos, pues vamos viendo estos pequeños términos, cómo están referidos en el Antiguo Testamento y en la boca de sus profetas, y cómo se va haciendo luz en nuestro entendimiento, de tal manera que comprender las Escrituras pues tiene muchísimo que ver con entender este Apocalipsis, y siempre hemos dicho que para muchos es dificilísimo entenderlo porque no han comprendido que ciertamente, además de la maldad humana que los lleva a esa destrucción, pues también se dejan caer en la tierra todos esos principados y potestades que ahora están a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pero efectivamente se les va a dar rienda suelta, y entonces los escenarios son de esa manera grandiosos, porque también son grandiosos los poderes que van a intervenir, los poderes espirituales de maldad, cayendo de la bóveda celeste y saliendo de las prisiones donde ahora están encarcelados, como dice la palabra, para ese día y hora. De manera que es maravilloso lo que estamos haciendo, con mucha paciencia, ir leyendo, siguiendo, orando a nuestro Dios para que nos siga dando esa luz en el entendimiento. Y una cosa sería leer todo esto pensando que pudiésemos pasar por esa hora, y otra cosa es saber que para nosotros el día está más cerca que cuando creímos, y lo vemos por las señales de los tiempos aproximarse a esta maldad con las cosas que están ocurriendo en el mundo. De manera que si nuestra tribulación no deja de ser tribulación, pero es distinta, sabiendo que nuestro Dios, en esta separación que va haciendo de nosotros, pues antes de que caigan estos juicios, se da nuestra tal unificación en el cuerpo, en los lugares celestiales. Bueno, como os digo, ha sido una semana muy buena, está siendo, desde la última reunión, y tiene mucho que ver el artículo que me envió Álvaro. Es increíble cómo podemos ciertamente edificarnos los unos a los otros en este cuerpo, y así nos muestra el Padre cómo funciona esta iglesia que es su cuerpo. Y es cierto, recibí ese artículo acerca de la paz de Dios, el Dios de paz, y después pues reuní en mi entendimiento
otra gran cantidad de versículos que me hablaban sobre la paz. Y hubo uno que también me llamó la atención, en el que nuestro Dios dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Bueno, fue tan lindo porque comprendí cómo es que Pablo puede decir que se gloría en sus tribulaciones, y además tribulaciones como están escritas en Primera de Corintios, pues probablemente por las que nunca vamos a pasar nosotros. De tal forma eran crueles y extremas las situaciones por las que pasó, muchas de ellas incitadas por sus propios hermanos judíos y celosos por la ley. Pero yo no entendía esto de cómo nos podemos gloriar en nuestras tribulaciones. Y si lo vemos bien, como también está escrito en ese artículo que envié acerca de palabras de consuelo, pues muchísimas veces nos parecen interminables. La sensación que tenemos en esos momentos, pues parecen una eternidad. Sin embargo, es cierto que en conocimiento, y no es que ese conocimiento nos traiga demasiado consuelo en esos momentos, pues sabemos que el tiempo que aquí vamos a estar es muy breve. Aún mismo pensando que Jesucristo no volviese los 10, 15 próximos años, pues yo en este momento tengo 65 y es decir, que los pocos años que me quedan aquí y lo rápido que pasan los años, yo no sé cómo ni por qué, pero a medida que vamos siendo con más edad, los años se pasan mucho más rápido. Pues pensando, digamos, en una manera extrema, si Cristo no nos funde con Él antes en su cuerpo, lo cual esa es mi esperanza continua, pues realmente no es nada con la vida aionian que nos espera, y eso ciertamente se sobrepone pues a la tribulación que podamos tener. Pero además de esto, y como digo, este versículo, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, me dio a entender mi espíritu la gran necesidad que nosotros tenemos de lo que hablábamos el día pasado, de sustanciar. La fe es la sustanciación, es la forma en que nosotros hacemos real las cosas que no se ven. Y nuestro Cristo no se ve. Sin embargo, la fe, y digo es una cuestión importante, y es que la fe no es nuestra. Esto para quitaros la tentación de esforzaros en criar fe por nosotros mismos. Eso es como hemos sido engañados en la religión, diciéndonos que si nosotros no teníamos los resultados que veíamos en el libro de Hechos con los dones milagrosos y con la prosperidad, era porque no teníamos fe, y entonces hemos vivido de una manera pues muy absurda, pretendiendo que nuestra carne produjese una fe que no es nuestra. No. La sustanciación es llegar a ver, y esto tiene que ser con la luz, por supuesto, pero la luz espiritual, pero que es mucho más real que nuestra carne, es decir, es una experiencia propia que tenemos que tener
de que somos una nueva creación. Básicamente es esto. Entonces, le doy gracias a Dios que lo he visto muy claro. Y como digo, después de recibir ese artículo, mucho más claro lo vi. Me vi separado en un mismo ser, en un mismo cuerpo, pero me vi totalmente una nueva creación dentro de mí, en que mi cuerpo, digamos, físico, no era más que un recipiente. Y de ese interior sustancié todas las características que trae consigo. Entre ellas, por supuesto, la paz. La paz que dice Dios que gobierne vuestros corazones. Y fue maravilloso porque dejé literalmente quieto todo el envoltorio de mi cuerpo, de mi vida de carne, como Dios nos ha pedido que hagamos. Por tanto, no es una experiencia, no fue ninguna cosa que no esté escrita, sino todo lo contrario, todo se encajaba perfectamente. Se encajaba en que, sabiendo que nuestro viejo hombre ha sido crucificado en la misma cruz de Jesucristo, que se ha quedado totalmente destruido y quieto, entonces me he visto exactamente como un vaso de barro que contiene dentro la vida de Cristo. Y la vida de Cristo trae la plenitud de Dios dentro de ti. Y es de ella, efectivamente, que salen todos los frutos inherentes que tiene esa creación. Y he disfrutado esto de una manera maravillosa, porque esto coincide con lo que dice nuestro Dios, de que Él ha puesto este tesoro en vasos de barro. Y lo que ciertamente ha estado Dios guiándonos es a que recibamos exactamente lo que nos dice su palabra, que nosotros, en nuestro viejo hombre, quedamos igual de destruidos. Y se cumple su palabra cuando dice que fue así para que acabase con el cuerpo del pecado. Y es una experiencia maravillosa, y entonces conseguí ver que esto es como nuestro Dios dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces, si te pones a pensar cómo te la da el mundo, además con miles de promesas que por supuesto no se cumplen nunca, sino que son para venderte ideas por ganancia deshonesta, pues la gente obtiene su paz a través del alcohol, por ejemplo. La gente obtiene paz a través de los medicamentos. La gente obtiene paz a través de sus drogas. La gente tiene una múltiple manera de adquirir su paz, pero es algo que no solo acaba, sino que te patea el problema para más a frente y te lo agrava cuando vuelves otra vez a recobrar tu buen sentido. Es decir, lo que nos dice nuestro Dios es que la bendición de Dios, y también entendí con esta escritura que la bendición es cuando Dios nos toca en esa nueva creación. No trae tristeza con ella, sino que es una paz muy consciente, muy sobria, y además no trae tristeza con ella. De manera que si aparece la tribulación, con el gobierno de esta paz que no es mía,
sino que sale de mi Cristo, naturalmente se vuelve todo una leve tribulación momentánea. Es genial. Es genial porque si por un lado ciertamente, habiéndonos guiado Dios a decirnos que nos es necesaria la paciencia, y fíjate, hoy en día se considera un crimen que la gente no consiga los deseos que busca inmediatamente. O sea, se nos está enseñando y se está enseñando sobre todo a la juventud que tienen que tener sus deseos inmediatamente a mano y que pueden reivindicar absolutamente todo de esa manera. Y se tiene por crimen si alguien como Dios nos dice que os es necesaria la paciencia. Es decir, nuestro Padre nos ha ido guiando efectivamente a que, pase lo que pase, nos mantengamos firmes. Es lo mismo que le está diciendo a los creyentes en el Apocalipsis. Manteneros firmes, el tiempo es muy breve. Pero además sí que nos está guiando a vernos ciertamente como ese tesoro dentro de nosotros, sustanciado y en experiencia, saca y después de lo que sustancié acerca de la paz, lo que me vino a seguir lógicamente es que lo puedo pensar de cualquier uno de sus frutos. Igual que sale efectivamente esta paz, que no es como el mundo la da, sino que es muy sobria y no trae tristeza con ella, y que la veo además como una fuente de agua viva, es decir, un caudal ilimitado, la vida de Cristo dentro de nosotros como un caudal ilimitado que sale de nosotros y se desborda por nosotros. De ahí que nosotros no tengamos que retener esa paz. ¿Entiendes? Porque muchas veces os he explicado que es verdad que Dios me bendecía, me daba un consuelo maravilloso, pero rápidamente la prostituta de mi carne se intentaba ascribir para sí propio aquello que provenía de mi Cristo y yo debía dejar simplemente fluir para afuera. Y entonces pensaba, algo de bueno habré hecho yo para que Dios me bendiga de esta manera. Y entonces redoblaba mis esfuerzos con lo que de la boca de los hombres había escuchado que hiciese. Y trataba de afirmar mi fe, y trataba de afirmar mi denuedo, y trataba de afirmar mi convicción. Y ocurría exactamente lo que dice nuestro Dios: dos males ha hecho mi pueblo. Una, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí, en su cuerpo de carne, cisternas rotas que no retienen agua. De la misma manera que me había aparecido aquella bendición, se escurría como el agua entre los dedos. Es decir, si nosotros pretendemos agarrar el agua mientras más fuerzas hacemos, más rápidamente se escapa el agua. Pero ahora no, ahora comprendo que esto es una fuente ilimitada, es decir, que esta paz que dice Dios que yo permita que gobierne mi vaso de barro, es una fuente ilimitada. Yo no tengo por qué mantenerla en absoluta. Yo tengo que permitir que esto gobierne dentro de mí. Y ahora piensa en todos los atributos de Cristo y se cumple el versículo que dice nuestro Dios que en Él habita toda la plenitud de la deidad.
Esto, como explica Charles Wells, no puede ser toda la plenitud de nuestro Dios, ni mucho menos, sino la plenitud que nosotros precisamos de Él. Nadie podría tener capacidad para mantener la plenitud del poder de nuestro Dios, de la energía de nuestro Dios, de toda su... No, la plenitud de Dios es exactamente la que rebosa. Y la que rebosa sin nosotros intentar mantener, pero sí orando a Dios que te ilumine el entendimiento como no tiene nada que ver contigo. Es decir, que tú lo único que haces es permitir. Y esta palabra permitir bien se puede poner por sentarte a los pies de Cristo. Y es maravilloso porque ahora no pienses tan solo en la paz, sino en todos los atributos, en lo que te digo, toda la plenitud de Cristo. El amor, que es exactamente igual, muy distinto al nuestro, porque dice que sobrepasa todo el entendimiento. Ahí es el único sitio donde podemos admitir que ciertamente nuestro Cristo es capaz de amar a sus enemigos. Es buenísimo también que tengamos el discernimiento de quiénes son nuestros enemigos, como es el caso de Moab. Y hay en las escrituras del Antiguo Testamento los enemigos de Israel, a los cuales los israelitas no debían tener por enemigos, que eran los de Moab y Amón, que estaban a las faldas de la tierra prometida y no quisieron dejar pasar a Israel. Sin embargo, Dios no permite que luchen contra ellos, porque eran descendientes y de alguna manera parientes de Abraham. Unos venían de Esaú, el hermano de Jacob, y otro venía de Lot, el tío de Abraham. Y esos son los que se apartaron de Abraham, mientras que Abraham se fue al territorio después del Éufrates, la tierra prometida, que era la tierra estéril y que tenía que estar totalmente dependiente de nuestro Dios. Bueno, pues cuando después en Moisés los saca de la esclavitud de Egipto y que vagan por el desierto, cuando ya están dispuestos a entrar en la tierra prometida, Moab y la otra tierra no los permite pasar por ellos. Y Dios no les dice que no los tenga como enemigos. Sin embargo, a los gigantes que estaban en la parte de Jericó, a esos, por supuesto, destrúyelos a todos. Lo cual hace una distinción cuando nos dice nuestro Dios, pues, que ciertamente hay muchos hermanos y hermanas en Cristo que pueden servir de obstáculo en nuestra vida, pero que no los tengamos por enemigos. Pero, ¿quién es el que trae el amor hacia esos enemigos? Es nuestro Cristo, no somos nosotros. Ahí es donde ciertamente salen todas sus cualidades y mucho más vemos lo que Él quiere con su espada, que es que hagamos la separación del cuerpo de carne, que dice nuestro Dios que se debió quedar totalmente destruido como en la cruz, y quieto y dado por muerto, entonces hacer vivir el Cristo que tenemos nosotros dentro con todas estas cualidades. De manera que ha sido un tiempo maravilloso poder hacer esta distinción, el Espíritu dentro de mí, y ver efectivamente lo que Él nos dice. Somos una nueva creación. No tiene nada que ver con nuestro primer nacimiento. Viene repleta de todo lo que es la naturaleza de nuestro Dios y sale de nosotros hacia arriba. Sale de nosotros en alabanza, sale de nosotros en la verdadera adoración,
sale de nosotros en una paz que sobrepasa todo el entendimiento, en donde ciertamente en cualquier tribulación que estemos, el agua de ese manantial sin límites recubre totalmente la circunstancia en la que estemos, el pensamiento que tengamos, y lo evapora. Simplemente porque nuestro Dios nos dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. De manera que ha sido una maravillosa semana, y todo comenzó con ese artículo que me envió Álvaro, y Dios no se limita a que nos enviemos artículos, pero sí que es cierto, y esto le contaba a Álvaro en el audio que le envié, y es que yo ciertamente me llevé 10 años totalmente aislado. Yo no tenía a nadie para exponerle las escrituras según iba aprendiendo, pues de estos instrumentos de Dios, como eran el Dr. Bullinger o Charles Wells o Stuart Allen, George Muller, Mackintosh, Watchman Nee. Es increíble. Después, viendo todo esto, me recordaba muchos pasajes de la vida cristiana normal de Watchman Nee, y me hacía reír el espíritu, porque Watchman Nee enseñaba la verdad de Cristo en nosotros, yo creo que de la forma más bonita y más ilustrada que había, y decía que Cristo en nosotros, la diferencia era como si nosotros tuviésemos un criado al que quisiésemos mucho. Y entonces, pero el criado era un desastre. Cada vez que el amo le pedía cualquier cosa, el criado se levantaba y partía un jarrón muy valioso, luego tropezaba y se caía encima de la mesa y partía todas las copas. Y siempre que el señor le mandaba hacer algo, pues el criado era una desgracia, pero lo quería mucho, de tal manera que prefería el amo que estuviese totalmente quieto y reposado y sentadito, sin hacer literalmente nada. Bueno, pues esto es muy ilustrativo de lo que somos nosotros. Bien nos gustaría a nosotros tener nuestra parte en esta obra que Dios va llevando en nosotros. Pero nuestro Dios, ciertamente, para enseñarnos que nosotros no podemos, entonces nos presenta la ley. Y esto es para lo que la ley es santa, justa y buena, para mostrarle al hombre que es totalmente imposible que él la ponga en práctica. Y de hecho, nuestro Cristo, que sale de dentro como esa fuente de agua viva y no como una cisterna rota, la ley la cumple por sí mismo y no piensa en la ley para nada. El hombre puede decir, y de hecho lo hace: no, yo me voy a reprimir, aunque sé que mis instintos sean estos, pero voy a reprimirme. Y la gente vive reprimiéndose, cumpliendo la ley, pero nuestro Dios nos dice que esa no es la vía. La vía ciertamente para amarlo es en la gracia. Y en la gracia nosotros tenemos que dejar el cuerpo como Él nos dice, del pecado, muerto en delitos y pecados, viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Por tanto, no le hacemos caso, cada vez lo vemos más como el recipiente de barro en donde Dios ha puesto este gran tesoro, que es un tesoro vivo y que no debemos retenerlo con fuerza, sino que debemos simplemente dejarlo salir del cántaro en donde lo ha puesto Dios. Y ya veréis que se manifiesta. Y ya veréis que todos los frutos del Espíritu
Y entonces ahora leer Romanos 8 porque lo vais a entender perfectamente. No hay ninguna condenación, ¿entiendes? Sino que hay dos leyes en nosotros, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Pero ciertamente, sustanciando por la fe que trae nuestro Cristo, la nueva creación que nos ha puesto Dios dentro, sale, se desborda, como en el Jordán se desbordaba en el tiempo de la cosecha, por todas sus márgenes, se desborda por todas sus márgenes. Ahora estoy con Jeremías porque me pareció que es un libro, Jeremías es justo el último libro antes de Nabucodonosor tomar Israel, porque tiene mucho que ver con el último tiempo también nuestro. Es decir, es cuando Israel llegó a su colmo en cuanto a la prostitución con otros dioses. Los avisos de nuestro Dios ya no hacen efecto ninguno. Ciertamente le dice a Jeremías que no ore por su pueblo, porque ya no puede dejar de que vengan ese juicio. Vienen del norte, como vienen estos ejércitos también, y es Nabucodonosor, efectivamente. Bueno, pues en este libro es donde está efectivamente el que dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y es maravilloso porque cuando es esta paz que debe gobernar nuestros corazones, para que ella no desaparezca, es exactamente no intentar adscribírtela tú a tu hombre viejo, sino esta es una criatura nueva. Es cierto que es por eso que se dice la convicción de lo que no se ve, pero es sustanciarlo y como tal es una experiencia por la que debemos pasar en todos los momentos y ciertamente es algo que no nos cansa, es algo que no nos agota, sino todo lo contrario. Ciertamente sale la oración, Dios acaba cuanto antes esta obra perfecta y mismo así el tiempo tuyo es el correcto y es el sabio, así que como tú prometes, ciertamente nos has dado todo lo suficiente y más de lo que podemos pedir o entender necesario para ciertamente ser más que victoriosos en este Cristo que nos has puesto dentro. De manera que es todo lo opuesto a religión, es una relación que trae esta nueva creación con nuestro Padre maravillosa. Y fíjate qué ocurre con esto, que desaparece toda la vanagloria del hombre. Esto no es mérito ninguno propio, todo lo contrario, nuestro Dios nos ha ido anulando primeramente a nosotros mismos, dejándonos como está escrito, es decir, la fe que trae nuestro Cristo nos ha ido dejando y afirmando lo que Él ha puesto en sus escrituras y ha hecho de nosotros ciertamente que el cuerpo del pecado sea destruido. Y entonces cuando con mansedumbre lo hemos admitido, entonces está sobresaliendo este Cristo de nosotros, que es esta tal fuente de agua viva ilimitada, por lo cual no es nuestra disciplina, todo lo contrario, es nuestro quedarnos sentados a sus pies. Bueno, Juan, te escuchaba y parecía una oración espectacular.
efectivamente, poder entender este tesoro en vasos de barro es una tarea maravillosa, porque recuerdo siempre que con Sarita nos hacíamos la pregunta, bueno, pero ¿cómo es vivir esas inescrutables riquezas de Cristo? Y esto que estamos viendo esta noche es poder entender eso que no pareciera, pero pues que Dios lo ha mostrado y lo ha revelado. Siempre nos preguntábamos cómo era el andar espiritual, o sea, desde hace mucho tiempo, pero bueno, ¿cómo es ese andar espiritual? Este es el andar espiritual. Tú lo acabas de decir, o sea, Dios en su sapiencia, en toda su perfección, nos dejó esta vasija de barro porque es necesaria para que podamos entender la grandeza de lo que hizo por dentro. Entonces, bueno, gracias a Dios por mostrarte estas maravillosas verdades, y queda en nuestro corazón trabajarlas para poderlas vivir. Como escuchábamos en la oración inicial, estos tiempos retantes requieren que nosotros saquemos ese Cristo que es inagotable, es esa fuente, porque el tiempo también está siendo corto. El tiempo, así como tú lo decías, claro que todos nosotros somos sardinos, aquí decimos esa palabra, muy jóvenes, pero después de que pasa una cierta edad, ese reloj empieza a correr muy rápido. Estamos en un tiempo breve, y Dios pretende, desea que disfrutemos como ellos, como los del futuro, que tendrán también ese tiempo mucho más retante. Nosotros hoy podemos disfrutar este tesoro, y como tú siempre nos has mostrado, y Dios es un Dios sencillo, o sea, no necesitamos hacer grandes cosas, es entender que la fe es la de Jesucristo. Yo me quedo quieto y emerge ese Cristo que sobreabunda todas las tribulaciones, muy necesario para poder pasar todas estas situaciones que estamos viviendo. Entonces, gracias, Juan. Y gracias a Dios. Bueno, muy bien. Sandrita. Pues una cosa pequeña respecto a eso precisamente, cuando Juan pues compartió el audio que de esto que le compartió Álvaro sobre la paz. Yo recuerdo que ese día estaba haciendo un pequeño ciclón aquí en Sicilia, unos vientos así, pero entonces yo salí al terreno a sentir como el aire y escucharle el audio. Estaba bien en el fondo, en medio de los árboles, y de pronto cuando ya se terminó el audio empecé como a tener como esa comunicación con nuestro padre, hablarle y esto. Y me giré y vi que un campo que hay aquí al lado nuestro, que el pasto está como a unos 20 centímetros de crecido. Entonces el viento obviamente hacía esto con el pasto, pero o sea, yo sentía una tranquilidad, una paz, o sea, hablando también de esa sustanciación. Entonces yo decía, definitivamente nosotros como cuerpo, en este momento, cuando sentimos que un hermano, seas tú, Amparito, sea Juan, sea Sara, sea Álvaro, nos comunican alguna enseñanza, alguna experiencia, alguna palabra, y sentimos esa paz, esa tranquilidad, esa sinergia que nos llena aún más y más, porque pues obviamente lo sentimos porque tenemos ese Cristo dentro de nosotros. Entonces eso es algo que no tiene ni siquiera una descripción ni una comparación, como por ejemplo estas enseñanzas de Apocalipsis, que realmente para mí personalmente han sido un bálsamo, ¿sí? Porque, como decíamos, nunca lo habíamos estudiado de esa manera, y sentir esa paz, esa tranquilidad al tener estos libros que los podemos abrir ahora, este libro que lo podemos abrir ahora tan tranquilamente y con la conciencia de que es una palabra totalmente estructurada por parte de nuestro Padre. Entonces, nada, quería compartirles eso, que pues definitivamente nuestro Padre es demasiado amoroso y misericordioso con nosotros verdaderamente en este tiempo, y que
pues si nos podemos a comparar las tribulaciones o las cosas por las que por las que podríamos pasar en este momento y ver todo lo que pasará en Apocalipsis, pues nada, eso no es absolutamente nada. Me gustaría añadir algo que es genial. Dejar fluir a este Cristo es ciertamente el alimento de las Escrituras. Comienzan a aparecer escrituras que tú tenías en tu corazón, pero se comienzan a vivificar. Es decir, ves cómo trae toda esa palabra dentro de sí y pasa a ser lo que muchas veces hemos leído como letra muerta, a ser palabra viva. Y esto es otra cosa que sale de dentro de esta creación. Comienza a conjugarse toda la escritura. Es de ahí que luego, naturalmente, tengamos más deseo. Dios nos pone así el querer como el hacer para escudriñar diariamente las escrituras. Y mismo que no entendamos, pero dejando fluir esta fuente ilimitada que es nuestro Cristo, Él lo que trae es un montón de versículos, como te digo, después que comencé a pensar, esta paz trae la justicia, que es la manera como Él se presenta ante el Padre. ¿Cómo se va a presentar Cristo ante el Padre? Es decir, de qué manera confiada, segura, como los polluelos que están en la asa de la gallina. ¿Cómo va a ser esa relación sino maravillosa entre Él y su Padre? Así nos ha enseñado para que le amemos. Todo esto lo trae Él, todo esto se viene conjugando a medida que dejamos salir. No estamos nosotros pensando, a ver, qué palabras, más palabras. No, está saliendo de Él, nos vivifica su palabra. Por poneros un ejemplo, ahora con Jeremías he estado viendo ayer mismo una sección que yo nunca la entendía, que es cuando le pide a Jeremías que se compre un cinto de lino para ponerse en sus lomos, y entonces, pero no le pongas agua, dice. Y entonces, después de tenerlo unos ciertos días colado a sus lomos, le dice el Espíritu que se vaya a una hendidura del Éufrates y meta allí el cinto. Y él fue y puso el cinto allí. Y entonces, después de unos días, le dice, vete a buscar el cinto. Y entonces se puso a cavar en el sitio donde lo había metido, y dice que el cinto se había podrido de tal manera que ya no servía para nada. Y yo leí aquello y qué cosas más raras, qué cosas. Bueno, pues dejando el Espíritu vivo, comencé a pensar, el cinto en los lomos, nos dice en Efesios, que es una de las armas espirituales que tenemos con la verdad. Es la verdad que debemos tener atado como en los lomos de nuestro entendimiento. Y si nosotros esa verdad la colocamos en el Éufrates, que está ciertamente ligado a la Babilonia y a todo lo inmundo, y por tanto a toda la religión, y lo escondemos allí, la verdad que nos ha dado nuestro Padre, apodrece y no sirve para nada. De ahí la gran distinción que hace el Espíritu en la nueva creación y tener el respeto con amor de no tocar ahí, sino de mantener tu cuerpo de carne ciertamente separado y distinto como un vaso de barro, muy débil y quebradizo, y deja entonces fluir, y debe ser muy consciente de su vida fluyendo de tu hombre interior. Y entonces ciertamente veo cómo efectivamente al final de ese relato dice lo malvado que era
Israel, que con la verdad de Dios lo que hacía es entregarse a la religión, hacer totalmente vana su palabra y su verdad y quedarse con la parte que no sirve para nada, andando en su propia imaginación. Esto es lo que ellos dicen, lo que Dios dice. Y en su propia imaginación se envanecen, piensan que son solo el pueblo elegido, comienzan a prostituirse con las naciones y con los ídolos. Dios los avisa, les envía a sus profetas, asesinan a sus profetas, no les permiten que profeticen en el nombre del Señor. Nacen dentro de ellos profetas y pastores y evangelistas y que les enseñan paz y paz y paz de Dios y prosperidad de Dios y no nos puede tocar el mal y nosotros estamos protegidos. Y efectivamente los van llevando a la perdición, como vemos en todos los escenarios que está Amparo presentando, y por eso es que llegan al colmo y no tienen más remedio nuestro Dios que dejar caer las copas de la ira. Pero algo importantísimo, no es una imaginación nuestra lo que te digo de este hombre interior, sino que es una experiencia divina. Hay que pedir, por supuesto, como decía Pablo, el espíritu de sabiduría y de revelación, pero es algo muy práctico. No es una imaginación nuestra, no es una sensación, no, es muy sobrio. Es muy sobrio cuando lo va haciendo el Espíritu y ciertamente nosotros reconociendo la gran verdad que está escrita en la palabra, separando la carne del Espíritu. Esto es una verdad maravillosa. Y entonces vemos ciertamente que tenemos esta producción de amor, gozo, paz, paciencia, porque igual que con la paz, con la justicia, ahora puedes indagar en todos los frutos que esta nueva creación trae. El gozo, que es algo que se sobrepone también a la tribulación, el gozo. ¿Cómo es que tengo gozo en esta tribulación? Como que sobreabunda todo esto, porque ciertamente emana de esta nueva creación que es totalmente ilimitada y que se ha repartido en cada uno de vosotros. Es maravilloso. Bueno, Juan, muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces vamos, Emita, ¿tú quisieras cerrar con una oración?